Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast Navegando en los 50 años del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, CIOH, de la Dirección General Marítima. En este segundo episodio, Bitácora Antártica, hablaremos con dos personas muy especiales, dos oficiales de la Marina de Colombia que hacen parte de esta historia. Le doy la bienvenida al capitán de navío Ricardo Molares Babra, es director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas y primer jefe crucero, o que dirigió ese crucero a la Antártida. Él es graduado en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla como oceanógrafo físico. Durante 25 años trabajó en la Dirección General Marítima como investigador científico, un aporte muy importante. A bordo también de los buques de investigación científica y siempre en el Centro de Investigaciones Oceanográficas aportando mucho. Actualmente es consultor independiente en las áreas de su especialidad con el Banco Mundial en soluciones basadas en la naturaleza para la erosión costera. Mi capitán, bienvenido. Muchas gracias, Demetrio, y muy contento de estar aquí aportando un granito de arena y recordando los inicios del programa antártico colombiano desde el CIOH. Bienvenido, mi capitán. También tenemos al capitán de fragata Julio Monroy. Actualmente es el gerente del proyecto Galeón San José de la Dirección General Marítima, oficial de la Armada de Colombia, oceanógrafo físico y es magíster en oceanografía y candidato a doctorado en ciencias del mar de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Mi capitán, bienvenidos. Muchas gracias, Demetrio, y saludos a mi capitán y a todos los que nos escuchan. Muy complacido de poder también compartir las experiencias antárticas acá en este espacio. Bueno, comenzamos enseguida. Son 50 años, no es cualquier fecha, son 50 años de mucho trabajo de parte de la Dirección General Marítima a través de su centro de investigación, un aporte muy importante para Colombia. Y vamos a comenzar, mi capitán Molares, con la primera pregunta, como esa primera experiencia, ¿cómo surgió la oportunidad de liderar esta primera expedición colombiana a la Antártida, que para Colombia fue un hito en ese momento? Pues la verdad fue muy sencillo. Básicamente llevábamos casi 20 años hablando de temas antárticos en la Armada, los oceanógrafos sobre todo. Año a año más o menos enviábamos un oficial a un buque o peruano o a una estación ecuatoriana o a un buque chileno, pues para que conocieran del tema, pero de ahí en adelante no sucedía nada. Tuvimos la oportunidad de que el director general marítimo, en ese momento oceanógrafo también, decidió que ya era el momento de hacerlo. Yo era director del CIOH en ese momento. Cuando iba a recibir el CIOH, él me tocó la espalda y me dijo: Ricardo, nos vamos para la Antártida y tú organizas esa cuestión. Entonces ahí nació la oportunidad de no de liderar la primera expedición, de montar la primera expedición. Porque en este caso no es lo mismo. O sea, liderar o ser jefe de crucero es embarcarse, planear el crucero y navegar. Eso es algo que no demora más de un mes de organización. Y de hecho es algo que hemos hecho siempre en el CIOH, al menos 2 cruceros oceanográficos en el Caribe y 2 en el Pacífico en un solo año. Así que eso no es el tema. El tema era montar una nueva expedición en un área en la que nunca habíamos estado, no solamente desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista geopolítico, porque esto es algo que no se inventa el director general marítimo, esto es algo que no se inventa tampoco el comandante de la Armada, esto es algo que autoriza el presidente de la República. Entonces, cuando a uno le dicen, nos vamos para la Antártida, realmente lo que le están diciendo es, mira a ver qué es lo que vas a hacer, pero tenemos que irnos para la Antártida. Entonces, ahí fue como surgió la cuestión. 2 años de preparación en Bruselas, en Sofía, en Chile. Bien, excelente. Creo que aparte de una oportunidad, es un hecho importante en su momento en la vida personal suya. Pero vamos con mi capitán Monroy. Capitán, ¿cuáles fueron los principales desafíos logísticos y científicos que afrontaron en la expedición en su momento cuando usted fue, porque también le tuvo la oportunidad de estar allá? Bueno, sí, así es. Estuve en la 4ª operación con buque que se hizo en la Antártica a bordo del RC-20 de Julio. Y bueno, ya con lo construido por mi capitán Molares, por mi capitán Ricardo Torres y por mi capitán Gustavo Gutiérrez, que fueron a las 3 operaciones con buque anteriores, digamos que ya había alguna experiencia en ese sentido. Sin embargo, en cada crucero
Lo que sí cambia son los proyectos, el enfoque de los proyectos. Entonces toca armonizar muy bien los proyectos entre sí para optimizar el uso de las herramientas que se llevan a bordo del buque, para la toma de muestras más eficiente, que todos puedan cumplir sus objetivos. Entonces fue la fase previa, la fase de planeamiento en ese sentido es un poco retadora. Excelente, excelente. Bueno, y mi capitán Morales, bueno, teniendo en cuenta esa parte que acaba de decir mi capitán Monroy, ¿qué sintieron al pisar, en ese caso, usted en ese momento, pisar la Antártida por primera vez? ¿Hubo algún momento que le marcó especial, que usted diga, bueno, esto lo soñé algún día y lo estoy haciendo, ese primer pisada que usted da como si fuera la luna, de exageración, ¿no? Pero podríamos hacer una comparación así. Pues no, pues la verdad yo nunca lo soñé, nunca lo pensé, nunca me lo imaginé. No estaba dentro de los planes para nada. Es más, cada vez que mandaban un oficial a la Antártida en los años anteriores en algún buque, yo ni siquiera me regalé. Eso no estaba dentro de mis planes realmente. Y en cuanto a lo emocional que estás tú mencionando, realmente cuando uno está acostumbrado a hacer cruceros en el Caribe o en el Pacífico, ajá, lo normal es que uno ve la línea de costa, ¿no? Y tú ves la línea de costa y es verde. Ajá. Y tú ves la línea de costa y está haciendo calor. Y tú sientes la sal y estás con ropa normal. Pero ya cuando estás en la situación en la que todo está frío, que estás a -4, que el agua está medio congelada, que ya no ves verde, ajá, que todo es blanco y negro, entonces ahí es donde hay como un clic y ahí es donde uno dice, óyeme, esto como que es diferente. Eso en cuanto a lo visual. Pero lo más importante fue lo auditivo. Ok. No suena nada. Silencio total. No suena nada. No suenan los árboles. Suena el viento, pero porque golpea en tus oídos, pero realmente no hay un sonido. Es como si la tierra absorbiera todo el sonido y es un silencio total. Ese es el impacto auditivo que yo tuve ahí. Y luego viene el olfativo. Ah, ok. El olfativo también es muy diferente. Como cuando uno en otro país y de pronto siente unos olores pero aquí diferentes. Olía, era puro gallinero. Ah, caramba. A puro guano de pingüino. Ah, ok. Entonces las emociones fueron visuales, auditivas, okay, y lo olfativo no lo había pensado antes. Pero sí, esas fueron las emociones que se centraron ahí alrededor de Mi capitán Monroy, la misma pregunta para usted. Bueno, muy similar. Realmente uno nunca se lo imagina. Eso sí, se va construyendo toda una expectativa a medida que se va acercando la fecha. Claro, se va construyendo esa expectativa con tanto feedback que uno obtiene de otras personas, pero claro, cuando uno lo comienza a vivir, bueno, y en buque tiene la ventaja de que no es un choque, va uno gradualmente también, ajá, viendo cómo van cambiando la geografía, la vegetación en la costa, y el frío, la temperatura, sí, eso va cambiando, y el horario, ¿no? También hay que modificar el horario un par de horas. Okay. Cuando uno baja, entonces todo ese cambio gradual, pues en un buque va siendo así paulatino. Sin embargo, al llegar la experiencia, pues, cuando uno toca tierra, un mes después de haber zarpado, más o menos, ajá, es la consolidación de esa expectativa, de esa emoción. De todos modos, es una tierra inhóspita, cosas que uno no espera, obviamente, hay muchas cosas que uno no espera. Claro. Como los pingüinos, cuando uno se acerca a las pingüineras, a esas zonas, pues o sea, eso no es un zoológico. Claro. Es que tenga alguien que que mantenga la cuestión. Entonces, es bastante... Bueno, hablemos un poquito, mi capitán Morales, ¿qué hallazgos o datos relevantes en ese primer momento, por esa primera vez? Algo que, independientemente de la experiencia, ya mirando un poquito más lo científico, podríamos de pronto recordar. Bueno, a ver, desde el punto de vista científico, esta primera expedición tenía bastantes componentes, no eran solamente instituciones nacionales, eran también internacionales, sí, y dentro de las nacionales estaban el INVEMAR, estaba DIMAR con el CIOH, estaba la Universidad del Norte, habían ONGs también integradas dentro del equipo, así que aquí había de todo. Y periodistas, ¿no? Sí, había un grupo de periodistas también.
Entonces estaba como integrado de todo un poquito y desde el punto de vista del nuestro, de oceanografía física, fue simplemente midiendo cosas, no son temas físicos, que temperatura, salinidad, entonces no hay como un impacto inmediato allí en la investigación. Pero sí sirvió de base para lo que venía. No, absolutamente, no estoy diciendo que no sea, okay. Solamente que el impacto a bordo es diferente. Okay. Entonces lo más relevante que ocurrió, que no es tan relevante, pero sí fue como wow, mira esto que vimos aquí, fue que hicimos un lanzamiento para recoger sedimento como a 500 metros. Probamos un equipo, se perdió, se rompió, al final terminamos haciendo otra cosa con una draga y sacamos una muestra. Y en la muestra llegó coral de 500 metros de profundidad de la Antártida. Es un super hallazgo. Llegó coral, claro. Claro. No es algo atípico, porque aquí hay un tema de geología y de tiempos geológicos, pero el hecho de recogerlo, y una vez lo teníamos en la mano, decíamos, ¿será que esto sí es de aquí o es del Caribe? Que se nos enredó de alguna manera. Entonces cogimos y volvimos a echarlo. Okay. Y volvimos a coger otro pedacito. Entonces eso fue todo un show ahí alrededor de esta cuestión. No, fue un tema, fue un punto interesante. Claro. Interesante realmente. Bueno, y partiendo de eso, mi capitán Monroy, ¿cómo ha evolucionado? Miramos desde ese punto de vista el trabajo del CIOH basado en esa primera exploración a hoy. ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, desde ese momento nació el proyecto Iceman, que ha sido el proyecto, digamos, que tiene en cuenta un dominio de cálculo en meteorología y oceanografía para la Antártica, específicamente el estrecho de Gerlach y Bransfield. Y los datos que se han venido recopilando han servido para validación de modelos, digamos, de todo el cálculo matemático de las diferentes variables de allá. Okay. Entonces, claro, tal vez en la primera experiencia era mucho más exploratoria. Tenía un poco más de ingrediente de exploración, de verificación, de mirar cómo eran las situaciones. Nosotros tuvimos otras experiencias, por ejemplo, el tema también tuvimos, por ejemplo, un tenóforo, que es un animal que normalmente es parecido como una medusa, pero normalmente en el Caribe es de un tamaño muy pequeño, como el tamaño de un pulgar. Allá gigante. Entonces, allá se presenta eso, ¿no? Gigantismo en algunas especies o enanismo. Pero de todos modos, para biólogos y oceanógrafos acostumbrados a temas tropicales, caribeños sobre todo. Un super acontecimiento. Sí, es sorprendente. Claro. Bueno, siguiendo un poquito y teniendo en cuenta esas condiciones, mi capitán Molares, ¿cómo enfrentaron ustedes esas condiciones extremas? Sobre todo los que somos del Caribe, ustedes de Barranquilla, mi capitán Monroy creo que también es de Barranquilla, acostumbrados a 38 grados y van ese entorno, ¿cómo lo afrontaron? A mí cuando me preguntan eso siempre digo lo mismo, y es que yo no sé si ustedes se acuerdan, en los 90 hubo una película que se llamaba Jamaica bajo cero. Eran unos rastas jamaiquinos que se metieron en estas competencias que son en hielo, en una vaina que se tiran en hielo como un tobogán, ¿sí o no? Claro, recuerdo. Pero entonces era como extraño que unos jamaiquinos estuvieran en las Olimpiadas de invierno y ganaron en Montreal o en donde carajo fuera. Pues lo mismo sucede con nosotros. Nosotros del Caribe nos fuimos al Polo Sur a hacer investigación. ¿Cómo enfrentamos eso? No, pues con lógica, con simple lógica. Uno de los temas complicados que teníamos era, esto se va a enfriar todo, el aceite de los motores se va a congelar, el combustible se va a congelar, no va a entrar agua por las cajas de mar del buque porque se va a llenar de hielo. Lo otro que nos decían era, no, ustedes no pueden hacer todo eso en solamente un mes. No, eso no se puede. Eso era lo que nos decían en Chile, nos decían eso. Nos decían que las baterías de los equipos se acababan con el frío, entonces no podíamos hacer. Mira, nosotros programamos un levantamiento de 15 días, hicimos 30 días, inclusive hicimos de noche levantamiento batimétrico. Cuando nosotros llegamos, cuando yo puse pie en tierra, le entregué al comandante de la Armada una carta de navegación, la primera carta de navegación colombiana hecha en la Antártida. Levantamos los datos en el sitio, yo enviaba los datos al CIOH y en el CIOH los procesaban, y cuando yo llegué me entregaron en Cañoloro, ahí en la bahía de Cartagena, me entregaron la carta náutica colombiana de la Antártida que nosotros habíamos hecho allá. Así es que el tema de la temperatura, que se hace frío, sí hace frío, pero uno se tapa.
alguna situación inesperada? Bueno, yo creería que fue más que todo en la preparación. Y es que inicialmente la decisión fue que íbamos a ir con uno de los buques oceanográficos, el ARC Malpelo o el ARC Providencia. Montamos los dos buques en dique para meterle equipos nuevos, para organizarlos, para ponerlos a son de mar para Antártida. Pero luego hubo una decisión a nivel de la Armada donde se dijo que no iba a ir ese buque, que iba a ir una OPV. Ya fuimos con el ARC 20 de julio. Y entonces el problema era, ¿qué hacemos con los laboratorios? ¿Qué hacemos con cómo vamos a lanzar los equipos? Los grúas para los... Todo ese cuento, porque pues, es un buque gris que no está hecho para eso. Sin embargo, el buque es flexible. Tenía la capacidad de embarcar 2 contenedores. Entonces, en esos espacios diseñamos y construimos un laboratorio que pues ya no se usa, supongo que no se usa porque ya hay un buque oceanográfico para eso. Completo, con todos sus equipos. Y un sistema de lanzamiento que fue con el que se enredó Julio Monroy, me imagino que fue con eso, que tuvimos que acomodar en el buque. Para mí creo que eso fue lo más difícil, y no tanto por diseñarlo, construirlo y montarlo. Era la decisión de poder poner algo en el buque sin dañar de ninguna manera ni siquiera la pintura del buque. Claro. Entonces ese acoplamiento fue complicado. Lo inesperado que fue, que todo funcionó. Contra toda pronóstico, las cosas no funcionaron súper bien. Solamente perdimos un equipo, y eso porque se llenó de hielo y no lo pudimos recoger. Bueno, se nos desmayó un investigador nuestro del CIO, y eso fue por la exposición al frío y que no se hidrató, entonces el hombre se desmayó. Pero ya, eso fue, de resto con café caliente se soluciona todo. Mi capitán Monroy, ¿por qué es clave para Colombia participar en la investigación antártica? Bueno, hay varios motivos, pero digamos que los principales y lo que nos interesan tiene que ver con estos climas extremos, polos, nos van a tal vez a dar unos indicadores un poco más extremos, va a haber unos cambios mucho más drásticos, los cuales nos van a servir para poder medir, digamos, la salud del planeta. Y Colombia, siendo uno de los países más biodiversos, pues debería tener en cuenta ese tipo de cosas. Mira, la misma pregunta, mi capitán Morales. Bueno, en ese sentido, yo me iría más por 2 elementos específicos. Uno geopolítico y el otro tiene que ver con el impulso que produce eso en la investigación en el país. O sea, son 2 cosas diferentes. Desde el punto de vista técnico-científico, y es el impulso a la ciencia, a partir de esa expedición empezamos a hacer otras expediciones. Y en la misma época, y lo pueden verificar, las expediciones a Seaflower empezaron en el mismo año. Las expediciones a Cabo Manglares en el Pacífico empezaron el mismo año. Y para terminar de rematar, en la misma época también, por primera vez, Colombia envió un buque de guerra a el Cuerno de África, con el tema de la dentro en el conjunto de operaciones de la OTAN. Por primera vez, yo estoy seguro que todo eso solamente ocurrió por esa primera expedición a la Antártida. Y el tema geopolítico es el otro. Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de protección de la Antártida, estamos hablando de un territorio que tiene 13.5 veces más que el territorio colombiano. Estamos hablando de un territorio que vienen estudiando desde hace 60, 70 años, 9 países en particular que están pidiendo un pedazo de esa torta. Colombia no está ahí y nunca va a estar ahí porque eso está cerrado. Pero Colombia, el día en que se siente en la mesa de la Secretaría Antártica y en ese día se toque votar si se explotan o no se explotan los minerales, Colombia tendrá que levantar la mano sola y únicamente si hace parte del Tratado Antártico. Y la única manera de ser consultivo dentro del Tratado Antártico es haciendo expediciones antárticas. Claro, teniendo los argumentos. Entonces, una vez nosotros hagamos las expediciones y hagamos la tarea de ser parte consultiva del tratado, cuando vayan a decidir sobre la repartición de minerales, hidrocarburos, piedras raras, tierras raras, lo que sea, en 13.5 millones de kilómetros cuadrados, Colombia va a poder decir sí o va a poder decir no. Tú dirías, no, pero ¿qué peso puede tener el voto de Colombia? El mismo peso que tendrá Estados Unidos y que tendrá todo el mundo, porque eso, todo el mundo tiene el mismo peso. Es un voto. Pero ahí no es donde se gana. Ahí no es. Donde se gana es dependiendo uno con quién se coloca. ¿Ya? Entonces, esto le está dando herramientas al Estado colombiano para
impulsarse estratégicamente. Oiga, mi capitán, si pudieran repetir la experiencia, ¿harían algo diferente? A mi capitán Monroy. Hombre, tal vez sí. Bueno, en temas ya prácticos, técnicos, de pronto uno ajustaría ciertas cosas si se pudiera. Como ya veníamos de varias experiencias anteriores, Ajá. yo me basé en los informes de mi capitán Molares y de los otros anteriores. Ok. Y realmente hubo una expedición muy Organizada, ejemplar. bien planeada. Sí, o sea, no fue perfecta, obviamente, la planeación es perfecta, pero sí, ajustaría ciertas cosas, pero son detalles. La misma pregunta que Correcto. usted, mi capitán Molares. No, espérate, yo te pregunto, Julio, ¿tú nadaste? ¿A ti te bautizaron? No. Entonces lo tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Eso fue lo que no hiciste. Yo lo que haría es repetirle el chapuzón, Ok. pero lo que cambiaría sería disfrutarlo más. Ok, interesante. Disfrutarlo más. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, yo estuve todo el tiempo preocupado porque por los la investigadores- responsabilidad Claro, que por la tenía. responsabilidad. Además que era la primera, y entonces Claro. en la primera, donde la primera saliera mal, Y todo el mundo viendo, ¿no? no hay segunda. ¿Sí me entiendes? Entonces yo Ok. lo que haría sería disfrutarlo más. Bueno, la última pregunta ya para terminar, mi capitán Molares y mi capitán Monroy. ¿Qué consejo daría a las futuras generaciones de investigadores y exploradores a la Antártida? Disfrutarlo. Es que de verdad, o sea, si uno disfruta las cosas de verdad, si uno disfruta lo que está haciendo, si uno realmente quiere lo que está haciendo, todo va a salir perfecto. Y lo otro es arriesguese. Hay que arriesgarse. Sí, Atreverse. atreverse. Pueden salir vainas mal, sí, pueden salir cosas mal, pero ajá. Pero hay que Así es intentar. la vida y entonces... Mi capitán Monroy. No, definitivamente, de acuerdo. Y en lo técnico, científico, aprovechar porque es una oportunidad única. Normalmente los investigadores que van, pocos repiten. Aprovechar para obtener la mayor cantidad de datos posibles. Bueno, mi capitán Molares, mi capitán Monroy, gracias por estar con nosotros en este especial que estamos haciendo en la Dirección General Marítima, navegando en los 50 años del Centro de Investigaciones Oceanográficos e Hidrográficos del Caribe, de la Dirección General Marítima. Por sus aportes, muchas gracias y esperamos tenerlo nuevamente en un nuevo episodio de estos podcasts, mi capitán Molares. ¿Dónde anoto aquí en la agenda? Ah, listo, perfecto, esa es la actitud. Sí, porque así nomás no. Mi capitán Monroy, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Abrazo, Hasta luego. Julio.